¿Cansado de que tu chatbot hable con tus clientes, pero no capture la información clave que tu negocio necesita? ¿O incluso buscas una forma de automatizar todo este proceso? Este escenario es muy común y representa un gran problema para muchos negocios, porque al final terminas perdiendo oportunidades de venta. Tus clientes se frustran repitiendo una y otra vez la misma información, y lo más crítico, sin control sobre estos datos es imposible tomar decisiones estratégicas. Ahora bien, ¿te imaginas resolver esta problemática y al mismo tiempo reducir horas de trabajo cada semana? La buena noticia es que existe una plantilla lista para usar, un agente que transforma tu chatbot en una herramienta profesional para tu negocio. Este agente es capaz de extraer datos clave automáticamente y organizarlos gracias a N8N, lo que te permitirá detectar leads reales, mejorar la experiencia de tus clientes, tomar decisiones basadas en información confiable e incluso optimizar tu chatbot para responder mejor en escenarios específicos según la información capturada. Pero antes de iniciar, me presento. Me llamo Hans y en este video te voy a enseñar paso a paso cómo aplicar esta plantilla para que tu chatbot deje de ser un simple asistente y se convierta en una herramienta poderosa y estratégica para tu negocio. Así que empecemos. Diseño. Este diseño nace algo tan simple como la forma en la que hablamos todos los días. Por ejemplo, en esta conversación el cliente pregunta por un celular A13. De inmediato identificas que esa información es clave y en base a eso responde que tienes los modelos disponibles en 64 GB y 128 GB. En cambio, si el cliente hubiese preguntado por otro producto, la respuesta habría cambiado automáticamente según este nuevo contexto. Ahora, con el agente que veremos en el video pasa exactamente igual, solo que de manera mucho más estructurada. En el primer paso, organiza la información en base al último mensaje, lo que se habló antes, y actualiza la información clave. Y como segundo paso sería el mismo chatbot pero potenciado. Utilizaría esta información actualizada para responder con contexto, claridad y sin caer en preguntas genéricas. Y lo mejor de todo es que el valor real de este agente no es responder por responder, sino en la captura de datos, porque ahí es donde cada conversación se convierte en información útil para tu negocio. Escenarios potenciales. Con esto en mente, veamos dónde este agente realmente marca la diferencia. Uno de ellos es en los negocios de venta directa, donde el cliente ya sabe lo que quiere y decide rápido. Por ejemplo, en un restaurante basta con registrar la fecha, el número de personas y un contacto para hacer una reserva. O en una tienda online, lo esencial es tomar el producto, la cantidad y la dirección de envío para realizar la venta. Pero no solo se queda ahí, también funciona en negocios de venta indirecta, donde el cliente necesita más información o necesita una asesoría antes de decidir. Por ejemplo, en una empresa de diseño y remodelación es clave anotar el tipo de proyecto, qué tipo de espacio es, fecha de reunión y un contacto. De esa forma asegura agendar una reunión con el cliente. Y en cambio, en una inmobiliaria es algo similar, solo que se pregunta otras cosas, como qué propiedad busca, su presupuesto aproximado, y al finalizar lo invitas a una reunión o una llamada. Ahora imagina todo este proceso de captura de datos funcionando de manera automática para tu negocio o proyecto. ¿Cuántas horas de trabajo ahorrarías cada semana? ¿5, 10, 20? Que si lo calculas al mes sería una barbaridad. Y lo mejor es que todos los datos se guardan y lo tienes disponible para tomar decisiones, dar seguimiento y aprovechar cada oportunidad. Plantilla. Para mostrar el potencial de esta plantilla, veamos un ejemplo claro donde lo aplicaremos para una empresa de diseño y remodelación. Un cliente puede iniciar con un simple hola o diciendo que quiere una remodelación completa. Y es ahí donde ya desde el primer mensaje nos puede brindar información clave. En este caso sería la remodelación. Y aprovechando esta información, guiaremos la conversación de forma natural y lo convertiremos en un lead. Y esto se puede representar como un funnel, ya que la gente paso a paso identifica el tipo de servicio, pregunta la ubicación del proyecto, pide el tamaño aproximado en metros cuadrados y finalmente captura todos estos datos claves y te invita a una reunión. Incluso te va filtrando usuarios en caso no cumplan algún prerequisito para concretar una reunión. Por ejemplo, que la ubicación del proyecto no esté a tu alcance y por ende lamentablemente lo vas a tener que filtrar. Y lo mejor es que la conversación fluye como un diálogo normal. Cada respuesta va completando el perfil del cliente. Y para este ejemplo utilizaremos Chatbot para capturar y organizar la información con un CRM. Aunque también puedes guardarlo en un Excel, una base de datos u otra herramienta que prefieras. Una vez dicho esto, veamos cómo se configura esta plantilla en N8N y cómo puedes adaptarlo para tu negocio. En la descripción del video encontrarás dos plantillas, la de datos claves más chatbot, que es el flujo principal,
y la de gestor de datos, que es prácticamente cómo manejas tú la información clave, que es una herramienta prácticamente. Y una vez que lo descargues y lo importes como archivo, tendrás esta plantilla, donde verás tres secciones. Una de ellas es los datos base, la segunda es la captura de datos clave y por último es el chatbot. Como te mencionaba en el video, esta es una plantilla que lo puedes adaptar para cualquier chatbot. ¿Por qué? Porque esta captura de datos clave siempre va antes del chatbot principal. De esa forma tú procesas toda la información antes de dar una respuesta. Y recuerda que este escenario está adaptado para chatbot. En caso lo quieras adaptar para otro proyecto, ya sea por ejemplo usando WhatsApp, usando Telegram o usando incluso otro CRM como Como, lo que tendrías que hacer es actualizar esta sección de aquí, que es prácticamente la captura de datos, y actualizar la herramienta de actualización de datos. Dicho esto, ahora sí vamos a la explicación por cada nodo. Aquí en los datos base ponemos un webhook para recibir los mensajes. Y en este segundo nodo simplemente pondremos información clave. En este caso, para chatbot es necesario colocar la URL, el account ID, la conversación, el mensaje y además estoy definiendo el nombre de una tabla donde guardaré los chats históricos. Ahora, continuando con el flujo, pasaremos a la sección de captura de datos clave, que es la parte principal de esta plantilla. Como les comentaba, para que funcione utilizaremos tres datos claves, que es el historial, el mensaje, que sería el mensaje actual, y los datos clave actuales. ¿Y para qué funcionan cada uno de estos elementos? Por ejemplo, si el mensaje final fue un sí o no, ante una pregunta, simplemente utilizaría el historial para capturar ese mensaje. Por ejemplo, yo como cliente le pregunté, ¿te parece bien a las 10 p.m? Y el usuario me respondió como sí. Entonces, utiliza este contexto para agendar la cita y definir que el dato clave de horario, por ejemplo, es a las 10 p.m. En cambio, en otros escenarios, el mismo dato clave puede estar en el mismo mensaje. Por ejemplo, hola, quiero hacer una remodelación. En este caso, el dato clave que es remodelación ya estaría en el mismo mensaje. Y es por eso que es importante combinar estas dos informaciones para actualizar el nuevo dato clave. Y por ende, también tendríamos los datos claves actuales para saber si hay alguna actualización o incluso si faltaba algún dato. Entonces, combinando estos tres tipos de información, los juntamos en un solo JSON. Es más, podemos ver cada nodo. Aquí lo único que hace es capturar los mensajes de la tabla. No se preocupen que vean error, está bien configurado, solo que no está identificando correctamente. Pero la parte que nos interesa es capturar solo los mensajes. Luego, utilizando estos mensajes, porque él me los manda como una lista, lo vamos a juntar en un solo histórico y vamos a formar una lista de historial, un historial de mensajes, por así decirlo. Y aquí simplemente estamos capturando el mensaje en una variable para que sea más simple de identificarlo. Y por último, capturarán los datos claves utilizando el segundo flujo que estará en la descripción. En este caso, ¿qué es lo que hace? A través del chatbot, account ID y conversation ID va a obtener los atributos claves. Aquí por ahora no voy a entrar tanto en detalle, ya les voy a explicar cómo funciona este nodo y por qué necesita estos parámetros. Pero en resumen, este nodo te captura esos datos clave. Y luego todo esto lo junta en un solo JSON y lo envía como información a la gente que se encarga de identificar estos datos clave. Por ejemplo, veamos. Como input es todo el contenido de ese nodo ya unificado. Por eso acá ves un JSON del merge. Y aquí en el prompt, que es la parte más importante, debemos especificar qué es lo que queremos capturar. Por ejemplo, aquí los campos clave para este ejemplo es la ciudad, el tipo de servicio, el tipo de espacio, el nivel de intervención, el tamaño, fecha de reunión y nombre de contacto, ya que con todos estos datos vamos a filtrar el potencial lead y por ende le vamos a invitar a una asesoría o a una reunión para definir su proyecto. Entonces, en este prompt lo más importante es definir cuáles son tus datos claves. En algunos son textos, en algunos son INAM, en algunos son fecha, pero es importante definir cuál es el tipo de dato. En el caso de que sea INAM, por ejemplo, son opciones fijas, le tienes que definir los valores. Por ejemplo, para tipo de servicio, en este caso le hemos puesto dos tipos de servicios: el diseño de interiores o remodelaciones. No hay más. Entonces de esa forma estamos limitando que esta variable solo sea llenado por estos dos valores. En cambio, en texto libre sí es algo más abierto, donde el usuario puede colocar
o indicar indirectamente a través de la conversación, claro, el valor de esta ciudad. Y en cambio, cuando es fecha, también le estamos definiendo un formato para que sea más estructurado e incluso controlado. Entonces, una vez definidos los campos claves, también tienes que definir las reglas de extracción. Esto lo puedes copiar, simplemente lo puedes adaptar. Puedes copiar esta sección y poner en ChatGPT o en alguna otra IA. Adáptalo, pero para mi negocio. Y ya lo va a adaptar. Porque lo que hace es definir algunas reglas, por ejemplo, de normalización, que identifique palabras como diseño o interiores o interiorismo y lo identifique como diseño interiores. O sea, es como que recolecta o define sinónimos para que no se confunda tanto en la extracción. Como que lo vas entrenando o le vas diciendo qué palabras usualmente se usan. Y por último, le defines un JSON donde le vas a indicar cuál es la información que debe enviar como salida. ¿Por qué? Porque este agente utiliza solo la conversación y da una respuesta estructurada. Por eso hemos activado la respuesta estructurada. Aquí en la estructura le hemos brindado un posible escenario. La información clave sería la ciudad de Lima, tipo de servicio de remodelación, tipo de espacio de cocina, nivel de intervención completa, tamaño 25 metros cuadrados, fecha de reunión ya está definido y el nombre de la persona que vamos a agendar la reunión. Entonces, este es el ejemplo del JSON que nos va a brindar como salida. Entonces, como este JSON ya está estructurado, simplemente utilizamos el nodo de actualizar los datos. Y aquí, otra vez, no se preocupen, esto ya lo voy a explicar un poquito más adelante, pero aquí le estamos enviando la información con los datos claves a actualizar. Entonces, resumen, tengo el chat histórico, tengo el mensaje actual, tengo los datos claves actuales. Fusiono toda esta información, lo envío a la gente y como resultado me da los datos claves actualizados y por ende, con estos datos claves ya actualizados, podría pasar a esta tercera etapa, que es el chatbot. Y a partir de aquí es probable que ya lo conozcan, porque es un agente común y corriente. La única diferencia es que lo estamos alimentando con una información actualizada. El agente ya no adivina, o sea, ya no lo trata de sacar de la memoria que tiene temporalmente, sino ya está definida siempre como parte del contexto inicial. Para iniciar, veamos que tiene este agente de proyecto, porque al final el objetivo de este caso o de este escenario hipotético es capturar los datos claves para invitarlo a una reunión y así tener un posible cliente. Y aquí ya le vamos enviando cuáles son los datos actuales. Estos datos actuales se hace referencia a los datos claves, para que de esta forma el agente ya tenga el contexto. Por ejemplo, en caso falte una ciudad, pues le pregunte de qué ciudad es el proyecto. En caso falte qué tipo de servicio necesita, le pregunte qué tipo de servicio necesita. Y también le enviamos el mensaje a responder. Entonces de esta forma siempre este agente se va alimentando de la última información. Y bueno, aquí el prompt ya varía. Varía mucho en base a tu negocio. Así como el primer prompt que vimos antes para captura de datos, aquí también debes actualizarlo, pero adaptado para tu negocio. ¿Y cuáles serían mis recomendaciones? Simple, poner un contexto, poner el rol, un estilo, un tono, las reglas que tiene que seguir para ir filtrando poco a poco al usuario, los campos clave que debe consultar y también definir la estructura del mensaje. Por ejemplo, esto me ayudó muchísimo porque yo lo estoy definiendo como que wrappers o plantillas de cómo responder ante un mensaje positivo, por ejemplo que digas perfecto, súper listo, o un mensaje negativo diciendo no te preocupes, tranquilo, un saludo breve, y así voy definiendo como que porciones de texto el cual debe responder. Y estas porciones de texto lo utilizo como plantillas. Entonces de tal forma que las respuestas no se vean tan robóticas, pero también tengan una estructura ya definida y más controlada. Y por último le indicamos un flujo orientativo indicándole cómo va a ser o cómo va a funcionar el funnel. Y como últimos datos adicionales le indicamos cuál va a ser los inputs. En este caso serían los datos actuales o la información clave, el mensaje a responder y en este caso como estamos agendando una cita, también necesitamos enviarle cuál es la información de la fecha actual. Y listo, con esta plantilla de 3 fases ya tienes un agente que no solo responde en base a su historial, sino que también va capturando datos claves que son esenciales
para inducir al cliente a un potencial lead o incluso adaptarlo a cualquier otro escenario. Recuerda que lo que debes actualizar son los prompts para cada agente, para la extracción de datos y para el agente del proyecto, ya que esto depende mucho del contexto del negocio. Una vez dicho esto, veamos cómo funcionan los nodos de datos claves. Simplemente vamos aquí y abrimos el segundo flujo, gestor de datos. Esta plantilla es simple de entender, porque lo que hace es simplemente dos acciones, obtener y actualizar. Entonces, para obtener, yo le defino cuáles son mis atributos o mis datos claves, porque en este caso estamos usando Chatwood y en Chatwood se llaman atributos. Y estos atributos yo lo he definido como ciudad, tipo de servicio, nivel de intervención, tamaño, reunión, nombre de contacto y tipo de espacio. Pero ustedes pueden adaptarlo a los atributos que ustedes correspondan. ¿Y por qué utilizo estas variables? Porque gracias a Chatwood yo puedo guardar estos datos en cada conversación. De esta forma, para alguien que da soporte a los mensajes de todos los clientes, puede ver aquí a la derecha la información que va guardando poco a poco. Es más, luego cuando ya veamos los ejemplos, van a ver que estos campos de conversación se van a ir llenando uno a uno mientras va transcurriendo la conversación. Y además, estos campos los puedo definir gracias a aquí en Settings. Yo tengo los Custom Attributes, donde yo puedo definir qué datos voy a capturar. De esa forma facilito el análisis para quienes dan soporte. Por ejemplo, yo estoy conversando hoy día y el agente de soporte o la persona que estaba dando seguimiento a los clientes lo ve de aquí una semana. Entonces ya ve cuál es el estado actual de la conversación, qué información ya tiene, y de esa forma puede tomar decisiones, capaz enviándole nuevas promociones, nuevas ofertas, o simplemente lo tiene para un análisis de reportería. Pero el punto es que ya está guardado y almacenado, en este caso en Chatwood. Pero este concepto lo puedes aplicar no solamente para Chatwood, simplemente actualizas los nodos y lo conviertes en un Excel. Porque aquí lo que hace es capturo la información, valido o listo los atributos que voy a capturar, los datos claves que voy a capturar, y este nodo lo que hace es llamar al API de Chatwood e indicarle cuáles son los atributos claves. Por ejemplo, para entenderlo mejor, voy a editar esta sección y le voy a decir que llame la información de la conversación 13 y le doy a ejecutar. Entonces lo que está haciendo aquí es sacar los atributos. Utilizando el API de Chatwood está sacando la información de estos atributos y como estoy solicitando una obtención de datos, se va por esta rama que es el get y aquí veo toda la información clave. Como ven, en este caso no tengo ninguno porque no hemos continuado con la conversación, pero ahora les muestro cómo se actualiza. Y lo que tenemos aquí a la izquierda es el código. Un código simple que se encarga de estructurar la información como un JSON, nada más. Por ejemplo, ahora qué pasa si no actualizo. Entonces cambio este get por update, lo guardo y lo ejecuto. Entonces como ven ya va por la otra rama. Y lo que he hecho es lo mismo, captura los datos, pero en este caso ya lo está actualizando con esta nueva información. En el input que he colocado le he puesto que lo actualice con Lima y que en tamaño sea 38 metros cuadrados. Entonces aquí al juntar la información lo está actualizando, mejor dicho, y lo está guardando en Chatwood. ¿Y cómo podemos ver esto? Fácil, vamos a Chatwood y aquí en la información de conversación vemos que ya está actualizado. Como ven, ya dice Lima y como ven, también dice 38 metros cuadrados. Entonces, esta segunda plantilla más que todo es una herramienta para el flujo principal, donde el flujo principal lo utiliza para manejar los datos. Y listo, ahora sabiendo cómo funciona cada plantilla, lo puedes adaptar a tu negocio o incluso manejar con el CRM o base de datos que prefieras. Ahora veamos cómo funciona con interacciones reales. Para iniciar, borraré esta conversación para que se borre el histórico. En este caso lo tengo integrado para Telegram. Como ven, ya estaba haciendo algunas pruebas, así que vamos a hacer las preguntas correspondientes. Y como he borrado el historial, es como si estuviese empezando desde cero. Por ejemplo, iniciaré con este mensaje: hola, quiero hacer una remodelación de mi sala. Entonces le doy enter. Y aquí estoy haciendo una pregunta común y corriente. ¿Por qué? Porque ya le estoy solicitando indirectamente que quiero una remodelación y que es para mi sala. Es más, aquí sin haber hecho nada, vamos a Chatwood, veo la conversación y ya está capturando los datos claves. Por ejemplo, que es una remodelación, el tipo de servicio y el tipo de espacio es una sala. Entonces, el agente, en este caso el chatbot, ya está
partiendo de un contexto inicial para generar esta respuesta. Entonces, veamos qué es lo que respondió. Aquí, ante el saludo, responde amablemente diciéndole: hola, soy Hans, consultor en diseño y remodelación. Un gusto saludarte. Gracias por escribirme. Para empezar, ¿me podrías contar en qué ciudad se realiza la remodelación? Como ven, ya está identificando incluso que es una remodelación. Y no solo eso, sino también te hace una segunda pregunta donde nos indica el nivel de intervención que está pensando para su sala. O sea, está identificando que está utilizando el espacio de una sala para continuar con las preguntas. Y en este caso le está preguntando si es una remodelación completa o parcial. Entonces acá yo puedo continuar la respuesta de forma natural. Y aquí le respondo: sí, es una remodelación completa para la ciudad de Lima. Le doy enter y veamos cómo responde. Y listo. Aquí me confirma y sigue continuando con más preguntas, ya que el prompt que le hemos definido es que vaya haciendo preguntas poco a poco, sin que sean textos abrumadores, sino que vaya conversando con el cliente para que se sienta más ameno. Entonces vamos a Chatbot y aquí vemos que ya identificó la ciudad de Lima y el nivel de intervención es una remodelación completa. Entonces, como ven, ya está capturando la información, incluso lo tengo en el CRM de Chatbot. Yo puedo ver cómo va alimentándose con la información del usuario y el agente sigue haciendo preguntas de tal forma que me está guiando a una asesoría o a una reunión para definir el proyecto. Y bueno, ahora me pregunta cuántos metros cuadrados tiene mi sala y además, para ir organizando, qué día y hora te gustaría tener una reunión virtual. Por ejemplo, ya me está invitando para tener esta reunión y definir el proyecto. Y aquí ya le estoy respondiendo que tiene una aprox de 28 metros cuadrados y tengo disponible para mañana a las 4 pm. Le damos enter y me responde: súper, de 28 metros cuadrados, y además me está indicando que ya lo tiene reservado para mañana a las 4 pm. Y además me solicita el nombre para finalizar con los datos claves. Ahora vamos a Chatbot para ver que haya guardado la información correctamente, por ejemplo 28 metros cuadrados y mañana a las 4 pm. Y como ven, sí está guardando la información 28 tamaños y la reunión lo está guardando para el día de mañana a las 4 pm como se le ha indicado. Y por último le podemos indicar el nombre, por ejemplo me llamo Hans, le doy enter y ya estaría terminando y agendando la reunión. Entonces veamos la información que ha guardado y como ven el nombre de contacto lo ha actualizado. Y aquí vemos que continúa la conversación sugiriendo algunos tips, pero prácticamente ya cumplió su labor de capturar los datos y agendarme una reunión. Y además todos estos datos los tengo disponibles a través de esta interfaz. Pero veamos otro escenario. Aquí todo fue muy directo, muy sencillo, pero ¿qué pasa si no soy de la ciudad de Lima? Digamos capaz de otra ciudad, ya que le puse una regla de que en caso no esté en Lima, simplemente no continúe con la interacción. ¿Por qué? Porque hemos añadido un supuesto de que esta empresa no atiende en otras ciudades. Entonces le doy acá a borrar y reiniciamos la conversación. Y en este caso ya no voy a preguntar por una remodelación, sino por un diseño, por ejemplo. Por ejemplo, le preguntaré: hola, quiero hacer un diseño de un dormitorio. Y como ven, me responde nuevamente y aquí me está preguntando cuál es la ciudad donde se realizará este proyecto. Y además ha identificado que es un diseño y me está preguntando si es un diseño completo o solo algunos detalles puntuales. Y aquí le responderé para probar ese escenario que es para la ciudad de Cusco y solo son detalles puntuales. Veamos qué me responde. Y aquí me responde: lo siento mucho, por ahora solo atendemos en proyectos en Lima. Si en algún momento decides realizar un proyecto aquí, será un gusto ayudarte. Entonces, como ven, la extracción de datos claves me ha ayudado para filtrar un potencial cliente, pero en este caso no cumplía el requisito. ¿Y cuál era el requisito? Que esté en una ciudad específica. En este caso no cumplía con esa condición y por ende no continuó y no terminó en una reunión. Y si vamos al Chatbot, igual estuvo capturando los datos hasta este punto, obviamente. Por ejemplo, ciudad Cusco, diseño interiores, nivel de intervención parcial, pero como no hay más continuidad, simplemente se queda ahí la información. Y listo, con esas pruebas hemos validado que la gente funciona correctamente e incluso puedes adaptarla a tu negocio. Es más, al ser un agente especializado como funnel prácticamente, lo puedes conectar con el video anterior que era un enrutador de agentes. Prácticamente tendrías un chatbot con multiagentes y este sería la parte de identificación o validación de proyecto. Y luego lo puedes encaminar a un agente de citas donde ya simplemente concretas la parte final
que es de agendar citas. Incluso ahí puedes manejar, por ejemplo, qué pasa si un usuario quiere cambiar de fecha de una cita, qué pasa si quieres corroborar disponibilidad, si tienes espacio para una fecha determinada, y de esa forma tienes un chatbot ya más completo. Y así puedes seguirlo evolucionando o extendiéndolo en base a tus necesidades. Incluso le puedes añadir que maneje fotos, maneje imágenes con un agente multimodal, que también te lo dejaré en la descripción del video para que puedas adaptarlo. Y eso es todo. Ahora ya sabes cómo transformar tu chatbot en una herramienta profesional, que no solo conversa, sino captura la información clave de tus clientes, organiza los datos y te ahorra horas de trabajo cada semana. Todo gracias a que este agente está basado en N8N y Chatbot. Incluso lo puedes adaptar a otras herramientas. Y lo mejor es que puedes adaptarlo para cualquier escenario, todo funcionando de forma modular, escalable y disponible 24/7. Si este video te fue útil, apóyame con un like, suscribiéndote o compartiéndolo con alguien que trabaje con automatizaciones o quiera optimizar sus procesos. Muy pronto estaré subiendo más ideas prácticas de automatización, tanto para negocios como para uso personal. ¿Tienes una idea para el próximo tutorial? Déjame en los comentarios. Gracias por llegar hasta aquí y recuerda, automatizar es ahorrar nuestro recurso más valioso, el tiempo. Nos vemos en el siguiente video. Chao.